Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, os voy a decir los errores que he cometido al hacer este bolso de Tapestry Crochet. El primer error es utilizar un hilo demasiado grueso. He usado una aguja de 5 milímetros y creo que es mejor utilizar una aguja del 3,5 y buscar unos hilos apropiados a esa aguja, porque con la aguja gruesa se trabaja muy mal. Otro error es señalar el punto de inicio. Aquí he ido señalando el punto de inicio, pero es mejor hacerlo en espiral. A partir de ahí lo he hecho en espiral y queda mucho mejor que al principio. Pensaba que iba a ser complicado al no señalar el punto de inicio, pero no es complicado en absoluto porque hay que guiarse por el dibujo. En un momento dado el dibujo se hará más pequeño, pero si se hace con hilos más finos apenas se nota la diferencia con los otros dibujos. Otro error es utilizar un hilo que se deshace. Al utilizar un hilo que se deshace y trabajar con varias hebras, se trabaja muy mal, porque en un momento dado las hebras se salen, como aquí. Entonces hay que utilizar un hilo apropiado para el crochet que no se deshaga. Otro error es no estar a gusto con los colores que se está utilizando. Estos colores no me gustaban desde el principio y ya he hecho el trabajo a disgusto todo el tiempo. Otro error es aumentar de 1 en 1 los puntos. Es mejor aumentarlos aquí de 2 en 2 y creo que el dibujo queda mejor. Sobre todo si se hace con hilos más finos. Aquí lo he hecho yo el dibujo, lo he ido aquí aumentando de 1 en 1 y aquí el motivo de aquí arriba va aumentando de 2 en 2 y las asas igual, de 2 en 2. Otro error es que yo quería hacer un motivo aquí central, y lo demás liso. Pero me fui dando cuenta que este motivo central se iba desviando y no queda bien, se iba desviando. Me tuve que buscar un motivo que se repitiera, en este caso los rombos, y es el que he ido haciendo. Para que no se desvíe hay que hacerlo y volver por el revés, igual que he hecho con las asas. Las asas las he hecho de forma horizontal hacia la derecha, luego por el revés me he vuelto y lo he hecho hacia la izquierda. Y entonces en ese caso el motivo queda bien centrado. Por el revés y por el derecho queda exactamente igual. Las asas sí estoy contenta de cómo me han quedado. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que evitar. Hasta pronto.